Ok, chicos, pues vamos a empezar materia de teoría económica. Prácticamente nosotros tendríamos que, tendríamos que ver prácticamente lo que hoy conocemos como nociones generales, ¿vale? Porque muchas veces nosotros tratamos de buscar o nosotros tratamos de entender cuáles son las variantes que nosotros pudiéramos llegar a suscitar o determinar dentro de esta teoría económica. Muchas veces buscamos o tratamos de generar hasta cierto punto características específicas ¿vale? Ese tipo de formulaciones o ese tipo de generalidades que nosotros pudiéramos tener, muchas veces nos llevan de la mano o nos dicen qué es lo que nosotros estamos haciendo ¿vale? ¿Qué es lo que nosotros, qué es lo que pudiéramos decir de? Muchas veces buscamos o tratamos de entender esta teoría económica desde un lado o desde un punto de vista diferente. Es por eso que el día de hoy nosotros buscamos, ¿no? Tratar de entender que esta teoría económica pues no va a ser otra cosa más que el conjunto de hipótesis y modelos que buscan explicar prácticamente el funcionamiento de la realidad económica, dividiéndose pues, en microeconomía, ¿no? Y la macroeconomía, entendiendo que la microeconomía pues estudia el comportamiento de los individuos y las empresas, y la macro pues que analiza la economía prácticamente en su conjunto. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Ahora, prácticamente esta teoría económica, pues la vamos a tratar de entender a partir de dónde se centra, dónde nosotros pudiéramos tener o dónde nosotros generamos un punto de partida. ¿Por qué? Pues porque se centra prácticamente en la escasez de recursos, ¿no? Y como las sociedades lo asignan, pues para poder determinar o para poder producir y distribuir prácticamente pues los bienes y los servicios. Ahora, prácticamente si nosotros buscamos una definición, ¿no? Una definición específica, nosotros pudiéramos entender pues que la teoría económica se define como el estudio de cómo las sociedades utilizan sus recursos escasos para poder producir y distribuir bienes y servicios. En realidad, eso es una teoría económica. No hay más. No pudiéramos generar otro tipo de situaciones. ¿Y por qué lo decimos así, chicos? Bueno, pues porque en esta misma definición para nosotros es muy importante tratar de entender o tratar de generar hasta cierto punto qué es lo que nosotros tenemos qué es lo que nosotros pudiéramos formular a partir de. Muchas veces esta parte a mí me dice o a mí me genera hasta cierto punto ciertas características específicas ¿Por qué tiene esta relación intrínseca prácticamente con lo que nosotros conocemos como el derecho? ¿Estamos de acuerdo, chicos? Y entonces, si nosotros vemos o si nosotros pudiéramos generar este tipo de recurso dentro de la teoría económica, bueno, pues entonces nosotros también pudiéramos entender hasta cierto punto qué tipo de necesidades debe de tener una sociedad. Y hablamos de sociedades específicas, ¿eh, chicos? O sea, no necesariamente con lo que nosotros pudiéramos llegar a crear o con lo que nosotros pudiéramos llegar a tener. No necesariamente, sino con esa escasez de formaciones estructuradas dentro de. ¿Por qué? Pues porque dentro de los conceptos básicos que nosotros llegamos a tener, bueno, pues está la oferta, la demanda, la elasticidad económica, los mercados, el comportamiento del consumidor.
Que esto, chicos, a mí, o bueno, de manera general, me dice qué es o hasta dónde yo voy a poder generar esta representatividad. ¿Por medio de qué? Ah, bueno, pues por medio de un objetivo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es el objetivo? Ah, bueno, pues la teoría económica busca entender el funcionamiento de los mercados y la economía en su conjunto a través de la formulación de hipótesis y modelos que explican los fenómenos económicos. A partir de este objetivo, chicos, ya nosotros vamos a poder entender o ya nosotros vamos a poder hasta cierto punto generar o este planteamiento que nosotros llegamos a verter a partir de qué. Bueno, pues a partir, yo les decía, de estos fundamentos básicos, ¿no? ¿Por qué? Ah, bueno, pues porque al final del día nosotros vamos a poder tener o vamos a poder generalizar hasta cierto punto eh, estructuras y estructuras sociales. ¿Por qué? Porque nos dice la oferta y la demanda que prácticamente es prácticamente esa interacción entre la cantidad de bienes y servicios ofrecidos y la cantidad que los consumidores desean comprar, lo que determina pues prácticamente los precios, ¿no? Si nosotros lo generamos desde ese punto de vista, bueno, pues entonces ya estaríamos generando hasta cierto punto características específicas de, ¿no? Prácticamente esto determina un valor y un precio, ¿no? En donde prácticamente el valor de un bien o un servicio, pues se refiere a su utilidad, ¿no? Percibida, mientras que el precio es el valor que se le da, ¿no? O se le asigna en términos monetarios, no hay más, chicos. Y entonces, estas definiciones o prácticamente estas estructuras generalizadas que se llegan a dar o que se llegan a ver, tienden, o literal, tienden a generar ciertas informalidades, ¿no? Informalidades, ¿a qué me refiero, chicos? Chicos, a lo que nosotros pudiéramos determinar como parte de un comportamiento de un consumidor. ¿A qué quiero llegar, chicos? Muchas veces nosotros tratamos de entender o nosotros tratamos de buscar ese tipo de formas o ese tipo de formulaciones, ¿no? Y entonces ahora sí, ya nosotros vamos a poder decir, yo les decía, el objetivo, ¿no? Pero entonces, si nosotros hablamos de ese objetivo en donde nos decía que es el funcionamiento de los mercados y de la economía en su conjunto, ¿hasta dónde llega el comportamiento del consumidor? Y eso es bien importante, chicos. ¿Por qué? Ah, bueno, pues porque esta parte del consumidor a mí me va a decir si realmente me va a funcionar o realmente a mí no me va a funcionar. ¿Por qué? Ah, bueno, pues hasta cierto punto a mí me tiene que generar algo nuevo. ¿Por qué no hacemos, por qué no pudiéramos determinar características nuevas con? Ah, bueno, no pudiéramos generar características nuevas con, ¿por qué? Pues porque el consumidor, que es la parte, en teoría, es la parte más importante, es aquel que le va a dar un resultado a todas aquellas personas que se generan, ¿no? Ahora, dentro de estos consumidores, pues tenemos la toma de decisiones, ¿no? Esta prueba tan importante que se genera o este determinante tan, tan, tan predecible que se llega a dar, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la teoría económica, chicos, guía a los tomadores de decisiones en diferentes niveles, desde los individuos hasta los gobiernos, ¿no? Y ayuda a entender, pues, prácticamente las consecuencias de distintas políticas como impuestos o subsidios, cómo afectan a la economía en general. Muchas veces nosotros, dentro de esta teoría económica, a nosotros nos genera o a nosotros nos determina si realmente eh, o si realmente me va a poder decir qué es lo que yo estoy haciendo dentro o fuera de. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Y por qué lo decimos así? Bueno, pues porque muchas veces nosotros también, ¿no? Como consumidores, dejamos de lado algo bien importante, los impuestos o los subsidios. Y estos son prácticamente los que afectan o ayudan a la economía en general, ¿no? ¿Por qué, por qué nosotros diversificamos esta parte, o mejor dicho, no diversificamos esta parte? Bueno, pues porque muchas veces nosotros tratamos de darle un entendimiento, como su nombre, o como les decía hace unos minutos, ¿no? Dentro de esta parte.
qué es lo que yo tengo para ofrecer, qué es lo que yo voy a dar, tanto en bienes como en dinero, ¿no? O ese valor que nosotros le vamos a poder generar. Muchas características que tienen estos impuestos, pues que es algo, ¿no? Que se genera o que se determina como parte de. Estos impuestos hay que recordar que surgen en nuestro país, ¿no? Surgen en nuestro país como parte de una ayuda económica al gobierno, hay que decirlo con esas palabras, ¿no? Surgen en el 68 con la parte de las Olimpiadas, a partir de ahí, pues ya no se volvieron a quitar. ¿No? Esos son los impuestos, aquello que nosotros le vamos a pagar prácticamente a un gobierno, y ese impuesto pues muchas veces determina lo que nosotros conocemos como inflación, ¿no? Que prácticamente es el aumento general y sostenido de los precios de bienes y servicios, no hay más, ¿no? Entonces, si nosotros vemos o si nosotros generamos ese punto, bueno, pues entonces nosotros estaríamos prácticamente del otro lado. Estos impuestos que nosotros generamos, chicos, o que nosotros pudiéramos formalizar, a mí me van a decir si realmente es un impuesto a un valor agregado a partir de, ¿no? Como medio de. ¿Por qué nosotros lo decimos así, chicos? Bueno, pues porque muchas veces nosotros tratamos de generar un recurso específico, ¿no? Y ese recurso específico a mí me va a poder decir si es viable o no. Porque hay que recordar, yo les hablaba hace unos instantes de la inflación, y entonces esa inflación a mí me dice qué tanto me afecta o qué tanto me puede dar a mí un cambio dentro de o fuera de, ¿no? ¿Y por qué lo decimos así? Bueno, pues porque esta inflación y el impuesto le va a pegar directamente a lo que nosotros conocemos como la canasta básica, ¿no? Esa canasta básica que hasta cierto punto tiene ciertas referencias. ¿Y por qué lo decimos con ciertas referencias, chicos? Bueno, pues porque la mayoría de nosotros entendemos que es una canasta básica, ¿no? Esa canasta básica que nosotros pudiéramos decir, es que lo único que yo tengo es ciertas improcedencias, ¿no? ¿Improcedencias a partir de qué? Bueno, pues a partir de, primero, de lo que yo tengo y después de lo que yo pudiera generar, ¿no? Si yo digo, bueno, pues es que es todo aquello que yo puedo generar, también va a ser importante hasta cierto punto cómo lo voy a poder referenciar. Todos hemos visto el plato del buen comer, ¿no? Y ese plato del buen comer, pues a mí también me va a decir si realmente es eficaz o no es eficaz todo aquello que yo estoy haciendo. Punto. ¿No? Y entonces nos vamos del otro lado, a la parte de los subsidios, ¿no? En donde generalmente los subsidios van a estar determinados a partir de, y nosotros no vamos a poder generar o nosotros no vamos a poder decir que estamos bien o que estamos mal dentro de, ¿no? Y ese subsidio es aquello con lo que te puede ayudar hasta cierto punto el gobierno, ¿no? Que son, hasta cierto punto, son productos a los cuales les quita el impuesto y te determina o te ayuda como parte de esta imputación o formulación, como tú lo quieras ver, dentro de. Es por eso que la toma de decisiones, chicos, muchas veces afectan, y hay que decirlo como tal, afectan a la economía en general. Porque, bueno, pues nosotros hemos oído hablar de todas las características que se generan o que se llegan a tener como parte de, ¿no? Y esa, hasta cierto punto, esa formalidad a mí me va a decir si realmente me es funcional o no me es funcional. Punto, ¿no? Entonces, ahora sí, esta economía va a estar afectada hasta cierto punto de lo que yo decida como consumidor, ¿no? O como parte del gobierno, porque muchas veces el gobierno lo que hace es tratar de formalizar lo que nosotros ya veníamos viendo. Y entonces te va a poder decir, es que la economía sube o baja, que es lo que nosotros vamos a analizar a lo largo del curso, ¿no? Y te dice, bueno, pues es que esta puede subir o esta puede bajar. ¿A partir de qué?
de la toma de decisiones que llega a tener hasta cierto punto el gobierno. Y no necesariamente, chicos, genera o determina un punto estratégico. No, no necesariamente, pero sí te va a poder decir o sí te va a poder generar un cambio con, ¿no? ¿Y por qué lo decimos así, chicos? Bueno, ese cambio que se llega a tener, muchas veces nosotros lo hemos tratado de llevar a cabo, ¿a partir de qué? De impuestos y de subsidios. El impuesto por lo regular lo ponen sobre ciertos productos que no son necesarios, chicos, y eso hay que dejarlo bien claro, ¿no? O sea, sobre productos que no son necesarios. ¿Y por qué uno dice, bueno, pues es que al final del día yo lo único que tengo es parte de, sí, eso me queda más que claro, ¿no? Pero tampoco has determinado o tampoco has formulado si esa economía puede subir o puede bajar. Es por ello, chicos, que la mayoría de los gobiernos, antes de tomar una decisión específica primero analizan si realmente en una teoría económica, si realmente le funciona al gobierno o de plano, pues no. O sea, no le funciona, no lo determina y te van a poder decir si esto realmente es funcional, ¿no? ¿A qué quiero llegar con esto, chicos? Bueno, pues muchas veces nosotros hemos visto o hemos creado ciertas características a partir de. Y eso a nosotros nos lleva de la mano para poder entender o para poder generalizar ciertas formas. Formas que nosotros pudiéramos llegar a tener o formas que nosotros pudiéramos hasta cierto punto alcanzar. ¿A partir de qué? Bueno, pues a partir de lo que hoy o el día de hoy nosotros conocemos como la microeconomía y la macroeconomía, ¿no? En donde prácticamente, chicos, esta parte pues de la microeconomía, pues se centra en el estudio de las decisiones de prácticamente de los individuos, ¿no? Nosotros podemos generar o nosotros pudiéramos determinar que se analiza, ¿no? Cómo interactúan prácticamente los mercados específicos. Y esos mercados específicos que a mí me llevan, ¿no? O sea, literal me llevan de la mano, me van a poder decir si realmente esto es funcional o no es funcional. ¿Y por qué lo decimos así, chicos? Ah, bueno, pues porque muchas veces para nosotros es como que muy importante ver si realmente ciertos mercados son generadores ¿no? De esa misma economía hasta cierto punto popular, ¿no? O sea, y lo tenemos que ver así, desde ese punto de vista, ¿no? Y por otro lado, chicos, pues la macroeconomía observa prácticamente el comportamiento de una economía en su conjunto, ¿no? Incluyendo temas como crecimiento económico, inflación y hasta cierto punto, pues el desempleo, ¿no? Yo les decía, no necesariamente, o sea, no necesariamente tiene que ver con esta parte. Pero, por ejemplo, si nosotros analizamos lo que es la inflación, chicos, pues prácticamente es el aumento general y sostenido de los bienes y servicios, ¿no? Yo les decía, no necesariamente buscamos entenderlo, pero sí tratamos de generar hasta cierto punto un crecimiento así, punto, ¿no? Y entonces, si nosotros lo vemos desde ese punto de vista, entonces ahora sí vamos a poder determinar ciertos incentivos, ¿no? Que son los factores que impulsan a las personas a tomar decisiones como premios o castigos simplemente, ¿no? O sea, no hay algo que me determine o que me generalice hasta cierto punto características específicas y entonces, si yo logro dar ese entendimiento, chicos, pues entonces yo sí voy a poder decir hasta dónde mi economía puede ser funcional. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Y no necesariamente tiene que ver con lo que nosotros estamos viendo o estamos generando, no, pero sí tiene que ver con la manera en la que se está interactuando con la parte de los mercados. Y esa parte de los mercados a mí realmente me va a poder decir, ojo, si soy funcional o no soy funcional dentro de estas mismas características que van a ser
hasta cierto punto, pues características específicas con. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Por qué? Ah, bueno, porque de ahí entonces ya nosotros generamos lo que conocemos como modelos económicos, el modelo, por ejemplo, de la oferta y la demanda, ¿no? Yo les decía que prácticamente este modelo básico ilustra pues cómo los precios determinan un mercado competitivo. ¿Por qué? Pues porque se determina como la interacción entre la cantidad de bienes y servicios ofrecidos, ¿no? Y lo mismo, la cantidad que los consumidores desean comprar, que es lo que determinan los precios. ¿Por qué? Ah, bueno, entonces esta interacción entre la oferta y la demanda va a poder determinar el precio y la cantidad de un producto dentro del mercado. ¿Qué quiere decir? Pues que si se tiene más, vamos a poder decir, ah, es que entonces, ahora sí, yo voy a poder decir hasta dónde lo he generado, hasta dónde lo he llevado y hasta dónde lo voy a poder entender. ¿Por medio de qué, chicos? Ah, bueno, pues eso es bien simple, ¿no? Es súper simple, porque si un producto cuesta más, le vamos a poder decir que cuánta cantidad vamos a ponerla, porque hay pocos productos, si hay poco producto, entonces le subimos el precio. Si hay mucho producto, le bajamos el precio. Así de simple. Este modelo de la oferta y la demanda trata de entender, perdón, o trata de dar a entender cuál es el seguimiento con, cuál es el determinante con. Y entonces, ahora sí, yo voy a poder crear o yo voy a poder generar hasta cierto punto estos recursos inmediatos. ¿A partir de qué? A partir de la producción, a partir de mis productores, a partir de lo que yo tengo como parte de y que estén dispuestos a vender. Este modelo económico, el de la oferta y la demanda, me va a poder decir si realmente es algo sistemático o es algo que yo voy a poder determinar. Tenemos también el modelo de crecimiento económico, ¿no? En donde prácticamente se analizan los factores que impulsan el crecimiento. Ahora sí, a un largo plazo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque vamos a tener una inversión de capital, vamos a poder generar, vamos a poder determinar el capital humano, que hasta cierto punto, pues son esenciales, ¿no? Hasta cierto punto me determina si realmente me es o no me es funcional. ¿Por qué? Pues porque la tecnología ya juega un papel muy importante, ya que van a contribuir a mejorar ahora sí esa productividad, chicos. Y esa productividad a mí me va a poder decir si realmente yo voy a estar dentro de esos mercados o no. Así de simple. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué quiere decir? Que te van a poder decir si tu nivel de vida dentro de una sociedad va a poder mejorar o simplemente se va a quedar igual. Y nosotros no vamos a poder crear o nosotros no vamos a poder decir si esto lo tenemos con esa misma finalidad, ¿no? Y muchas veces, chicos, esa finalidad que se llega a tener o que se llega a generar no necesariamente se tiene a partir de o con respecto a. ¿Por qué lo decimos así, chicos? Bueno, pues porque muchas veces nosotros hemos tratado de entender o hemos tratado de buscar, o mejor dicho, hemos tratado de asimilar ciertas características con, ¿no? Y ese tipo de funciones que a nosotros nos generan hasta cierto punto un recurso, pues a mí me va a poder decir si me es funcional o no me es funcional este crecimiento económico como parte de un modelo, ¿no? Y ese modelo muchas veces también, también se genera a partir de, ¿no? Y tú vas a decir, bueno, pero ¿a partir de qué, profe? Si al final del día yo también tengo ciertas características que llegan a formularse como parte de, ¿no? Eso me queda más que claro, pero tú también tienes que entender que no necesariamente vas a poder buscar o no necesariamente vas a poder entender qué es todo aquello que tú tienes. No vas a poder crear todo aquello desde un punto de vista diferente, ¿no? Y entonces, si tú lo crees o tú lo puedes determinar desde ese punto de vista diferente, bueno, pues entonces ahora sí, yo voy a poder crear o yo voy a poder hasta cierto punto generalizar qué es lo que yo tengo, ¿no? ¿Qué es lo que yo puedo
qué es lo que yo puedo tener a largo plazo. Ojo, únicamente como parte de un crecimiento económico. ¿Por qué? Porque también tenemos las teorías del ciclo económico, ¿no? Y estas teorías a mí me van a decir si realmente esta actividad económica me es hasta cierto punto funcional económicamente a lo largo del tiempo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que depende de muchos factores, como cuál la demanda agregada, las políticas monetarias e incluso eventos externos como una crisis financiera, como la crisis que se generó en Grecia, ¿no? La que se generó en Argentina, incluso la de 1929 en Estados Unidos. Pero todo eso nosotros lo tenemos que ver como parte de esa misma teoría económica, chicos. Y esa misma teoría económica a mí me tiene que decir si realmente me sirve o a mí ya no me va a servir. ¿Y por qué lo decimos así, chicos? Ah, bueno, pues porque muchas veces para nosotros deja de ser, como país, lo aclaro, deja de ser funcional todas esas características que tenemos dentro y fuera de. Muchas veces nosotros tratamos de generar hasta cierto punto un recurso económico como parte de esta teoría. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces hacemos inversiones a largo plazo, ¿no? Y el hecho de que sean inversiones a largo plazo, muchas veces me dicen hasta dónde esta forma es funcional o hasta dónde yo voy a poder generar algo funcional. Y no necesariamente, y hay que decirlo con todas las palabras, no necesariamente buscamos encontrar algo con, ¿no? No necesariamente. ¿Y por qué se genera desde este punto de vista? Bueno, pues porque esta teoría económica a largo plazo realmente me va a poder decir, ojo, si mi ciclo económico es funcional o no es funcional. Si mi ciclo económico me va a poder decir si estoy dentro o fuera de un sistema determinante, ¿no? Ya para poder cerrar el tema, chicos, nosotros vamos a poder concluir lo siguiente, chicos. Bueno, necesitamos entender hasta dónde, chicos, eh, hasta dónde esta teoría económica o hasta dónde esta parte tiene un valor agregado como parte de. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros le damos esta teoría económica o mejor dicho, le increpamos la parte de los modelos económicos y la teoría económica, entonces nosotros estaríamos hablando de una toma de decisiones. Y entonces, chicos, eh, vamos a hablarlo como parte de qué va a decir, profe. Ah, bueno, pues como parte de lo que yo estoy tratando de entender dentro de esta teoría económica, ¿no? ¿Por qué? Pues porque prácticamente es fundamental, pues para la toma de decisiones económicas, tanto a nivel individual como a nivel macroeconómico, ¿no? Y nosotros vamos a poder decir si realmente creamos o si realmente nosotros vamos a poder decir o mejor dicho, decidir, ¿no? Decidir hasta cierto punto qué es lo que nosotros tenemos, ya que ayuda prácticamente a entender las causas y consecuencias de los fenómenos económicos, chicos, y de acuerdo a una economía generalizada, también para nosotros es muy importante entender qué es lo que conlleva esta parte, ¿no? Muchas veces no le hemos dado como que la importancia necesaria a, a estos o a esta economía, ¿no? Y el hecho de que no le demos esta parte tan importante a un modelo económico, pues muchas veces logramos entender, o mejor dicho, no logramos entender hasta cierto punto qué facilidades pudiéramos llegar a generar o pudiéramos llegar a entender como parte de. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Por qué, por qué nosotros hasta cierto punto pudiéramos determinar un cambio estratégico, ¿no? Muchas veces, o mejor dicho, no necesariamente logramos buscar o logramos aterrizar esta parte económica en nuestro país. ¿Y por qué no lo logramos aterrizar, chicos? Eso es bien fácil, ¿no? No lo logramos aterrizar porque muchas veces nosotros hemos dejado de lado eh, qué es.
o quiénes somos dentro de estas figuras económicas, ¿no? Y muchas veces estas figuras económicas me tratan de decir, a mí en lo personal, me tratan de decir si realmente obtengo un resultado dentro y fuera de, ¿no? No necesariamente busco competir con, no, no necesariamente. ¿Y por qué lo decimos desde ese punto de vista? Bueno, pues porque muchas veces buscamos o tratamos de entender quiénes somos dentro de esta economía. Ojo, a partir de ciertas decisiones formales que nosotros tenemos dentro de la economía. La decisión más formal que nosotros pudiéramos tener a lo mejor el día de hoy es comprarle a los chinos, ¿no? Y no comprar productos locales. Pero bueno, chicos, eso nosotros lo vamos a ver más adelante. Espero que les haya quedado claro esta primera clase. Si no, con toda confianza me pueden buscar. Ya saben, tienen mi teléfono y cualquier situación, nosotros la podemos atender, ¿vale, chicos? Quedando a sus órdenes, cualquier situación, comentario, sugerencia, regaño, reclamo, con toda confianza estoy para servirles.